3, 4. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, espero que esté todo tranquilo. Vamos a seguir trabajando ahora desde la virtualidad con el tema de los narradores, ¿sí? Creo que en algún momento de la escuela primaria lo han visto, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poquitito más por arriba, tal vez un poquitito más detallado, y lo vamos a ir aplicando al concepto con las actividades o las lecturas que nosotros ya vamos teniendo, ¿sí? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un narrador? Antes de que yo les lea esto, ustedes imaginen que el narrador es como una cámara de filmación y nos va mostrando lo que nosotros precisamos saber sobre la historia. A veces el narrador está participando de la historia, a veces no está participando de la historia, a veces sabe todo lo que pasa y a veces no sabe todo lo que pasa, sabe lo mismo que nosotros que lo estamos viendo de afuera. Bueno, dicho eso, que es como una definición mucho más sencilla, vamos a ver qué es lo que les he escrito acá, ¿no? Bueno, narradores y tipos de texto. ¿Qué es un narrador? ¿Sí? En un cuento o una novela o una fábula o lo que sea, el narrador es la voz que cuenta la historia, ¿sí? Imagínenlo como la voz del relato que nos va hilando la historia que nosotros estamos viendo, escuchando o leyendo. No siempre es el autor, y esto es importante, generalmente no siempre, y vamos a poner siempre bien en grande y en negrita, no siempre, lo dramático, no siempre es el autor, sino una voz creada que guía al lector y presenta los hechos, ¿sí? Lo que va a hacer el narrador, su trabajo es contarnos a nosotros qué es lo que sucede, los hechos, ¿sí? ¿Y por qué dice que guía? Porque nos va dando, a medida que nosotros precisamos, todos los datos que precisamos saber de la historia, ¿sí? ¿Quién hace tal cosa? ¿Quién es quién fue a dónde? ¿Qué hizo qué? Bueno, entonces nosotros tenemos tipos de narrador. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que tipos de narrador? Sí, chicos, bueno, miren. De acuerdo a desde donde cuente la historia, de acuerdo de todo lo que sepa o de lo que no sepa, nosotros los podemos diferenciar. Yo se los puse acá en un cuadrito más rápido, pero bueno, vamos a ir leyéndolo por parte, ¿sí? Narrador en primera persona. Acuérdense que la primera persona, ¿sí? Cuando hablamos de esto es yo, ¿sí? Yo y yo. Narrador en primera persona. Cuenta la historia como protagonista o testigo. Usa yo o nosotros, ¿sí? Yo o nosotros. Por ejemplo, yo me levanté temprano, vi que estaba lloviendo y no lavé la ropa. Nosotros nos levantamos temprano y vimos que estaba lloviendo y no lavamos la ropa. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Bueno, y les puse un ejemplo. Yo vi a Pedro elevarse hasta perderse en el cielo. Esto es como un ejemplo del cuento anterior del de Pedro que estábamos leyendo. Bueno, en primera persona, yo cuenta la historia como protagonista o como testigo, ¿sí? Como que fue parte de los hechos o como que los vio, ¿sí? Yo saqué el perro a pasear un día domingo por la tarde. Yo vi a mi hermano sacar el perro a pasear. Después sigue el narrador en tercera persona. El tercera persona, si se acuerdan, es él o ella o ellos, etcétera, 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 ¿sí? Relata la historia, esperen que no hago tanto ruido, relata la historia desde afuera, observando los personajes. Usa él, ella o ellos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ella sacó las cosas del horno para poner a cocinar las pizzas. Él se levantó temprano para lavar la ropa y vio que llovía. Bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? Yo les puse otro. Pedro se elevaba poco a poco mientras su familia intentaba detenerlo. Acá cuando dice Pedro, ¿sí? Pedro podríamos decir él y sería lo mismo. Él se elevaba poco a poco mientras su familia intentaba detenerlo. Pero como tiene nombre él, le dice Pedro y prácticamente lo mismo. Tercera persona. Se cuenta la historia desde afuera, ¿sí? Se relata la historia desde afuera. El narrador omnisciente. Esta es una palabra media complicadita, pero bueno, no hace falta que la recuerden. Sí que se acuerden qué es lo que sucede con él. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, incluso cosas que ellos no dicen. Este es el narrador que lo sabe todo, ¿sí? Ustedes imaginen esto, ¿no? Vamos a hacer con las personas que ya vimos.
Yo me levanté temprano y vi que el sol, totalmente ignorante de lo que me sucedía, se predispuso a iluminar la ventana. Bueno, ¿cómo voy a cómo voy a saber yo lo que le sucede al sol, no? Bueno, ahora vamos a hablar con tercera persona. Pedro se elevaba poco a poco. Él no tenía miedo de lo que se avecinaba. Él sabía que estaba pasando algo extraño. Entendió en ese momento que, bueno, yo no sé qué es lo que puede estar pasándole a Pedro, pero como soy el narrador omnisciente, yo sé lo que piensan y sienten los personajes, ¿sí? Incluso lo que no dicen, lo que no está dicho. Por ejemplo, Pedro tenía miedo de volar, aunque nunca lo confesó. Ese sería un ejemplo aplicado a El leve Pedro, la lectura que les leí en el video anterior. Y después está el narrador testigo que solo observa los hechos, pero no los protagoniza, ¿sí? Observa los hechos, pero no es parte de ellos. Por ejemplo, yo era amigo de Pedro y vi cuando comenzó a elevarse en el patio. ¿Qué nos dice eso? Que lo ve de afuera, lo ve desde afuera y que no sabe lo que le pasa a Pedro, no participa de las acciones y está ahí a un costadito, como si estuviera viendo todo por afuera. Por eso, testigo. Bueno, el texto narrativo cuenta una historia real o ficticia, tiene personajes, un tiempo, un espacio y un conflicto. Su finalidad principal es el relatar, ¿sí? Algunos dicen que es entretener o divertir. Generalmente es relatar, ¿sí? El texto narrativo relata. Cuenta algo, cuenta una historia, ya sea real, ya sea ficticia, ya haya sucedido, no haya sucedido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, el ejemplo narrativo, un cuento sobre un hombre que se vuelve cada vez más liviano, ¿sí? En este caso, el de Pedro, el del leve Pedro. Ese es un ejemplo de texto narrativo. Y ahora, profe, ¿cuál es el texto expositivo? Bueno, el texto expositivo informa y bueno, voy a marcarlo acá. El texto expositivo informa y explica un tema de manera objetiva, ¿sí? Esto es importante, de manera objetiva, que no se puede discutir. No inventa personajes ni conflictos, sino que organiza datos para que otros aprendan. Su finalidad es informar y explicar, ¿sí? Su finalidad es informar y explicar. ¿Qué significa eso? Que el texto expositivo va a informar y a explicar esos datos que están organizados, ¿sí? Por eso la diferencia entre texto narrativo y texto expositivo, que es lo que yo quiero que ustedes se acuerden. Les puse un ejemplo de texto expositivo, un artículo sobre las tortugas marinas y sus características biológicas. Les puse otro ejemplo, un artículo sobre un hombre que se volvió tan liviano que voló por los cielos del barrio. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta de esto, que acá no estoy contando el cuento del leve Pedro. Estoy en realidad describiendo lo que a él le sucedió y todo lo que a él le ha pasado por volar por los cielos del barrio. Y en este caso, el otro ejemplo era sobre las tortugas marinas y sus características biológicas. En esta cuestión, nosotros no vamos a discutir los datos, no vamos a siquiera, como quien dice, poner en duda eso, ¿sí? Porque nosotros, como es un texto expositivo, lo tomamos como objetivo, lo tomamos como verdad, ¿sí? Bueno, entonces le dejé una actividad sencilla. La actividad es esta. Escribe una oración a modo de ejemplo narrativo, utilizando la lectura del leve Pedro o los artículos sobre animales marinos que hemos leído anteriormente. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que hagan, así como les puse acá, un ejemplo de narrador, ¿sí? En primera persona, en tercera persona, omnisciente, que es el que lo sabe todo, y testigo. Yo le dejé un ejemplo. Yo era amigo de Pedro y vi cuando comenzó a elevarse en el patio. Veamos, no sé, sobre los animales marinos que yo les puse, ¿no? Sobre las tortugas. La tortuga partió esa misma mañana de febrero. Su familia esperó todo el año a que volviera. Bueno, tiene que ser algo así, tampoco se enrosquen tanto, tampoco sea tan complejo. Así que necesito que ustedes interpreten esto, que la historia se cuenta desde un punto como protagonista, yo,
desde un punto, desde afuera de esa situación, como él, como la tortuga a partir de esa mañana de febrero, o como alguien que lo sabe todo, o de alguien que no participa de las cuestiones, solamente las ve de ahí, desde ahí afuera. Bueno, ese sería el ejercicio. Lo copian en la carpeta y después lo vamos corrigiendo cuando nos veamos. Ahora les grabo otro pedacito de clase y vamos viendo sobre eso.